El preparado que vamos a describir seguidamente corresponde al hígado con esteatosis. El término esteatosis se refiere al acúmulo anormal de grasa en el interior de las células del parénquima, abarcando diferentes mecanismos patogénicos. La aparición de vacuolas grasas en las células significan un incremento absoluto de lípidos intracelulares, y este incremento de lípidos intracelulares ya se traduce, como vemos, en el aspecto macroscópico del parénquima hepático. En la imagen que estamos viendo, la superficie de corte aparece con una coloración amarillenta que en algunos sectores se transforma en ocre claro. La superficie externa del parénquima hepático se encuentra marcadamente lisa y la cápsula distendida por el aumento del tamaño del órgano. Seguidamente vamos a ver las imágenes histológicas que corresponden al hígado con esteatosis. Lo primero que debemos hacer cuando nos enfrentamos a un preparado histológico es ver qué elementos tenemos que nos permitan hacer diagnóstico de órgano. Como vemos, el tejido es un tejido compacto. Que presenta algunos elementos importantes a tener en cuenta, como en este caso. Lo que estamos viendo aquí corresponde a un espacio porta, con la presencia de un conductillo biliar, una arteriola y un vaso venoso. El resto del parénquima se dispone en forma cordonada, constituido por células de citoplasma acidófilo y núcleo con cromatina regularmente dispuesta. A pesar de que tenemos algunos elementos de estructura histológica que nos permiten hacer el diagnóstico de órgano y que la histoarquitectura está moderadamente conservada, llama la atención la gran cantidad de elementos o espacios claros que vemos en la imagen histológica. Estos espacios claros que estamos observando aquí, de diverso tamaño, algunos pequeños y que pueden observarse que conservan resto de citoplasma de los hepatocitos, y otros más grandes, algunos de ellos confluyentes, que constituyen verdaderas formaciones quísticas, han sido denominados también quistes grasos debido a su origen en marcada retención de lípidos a nivel del citoplasma de los hepatocitos. Dichas grasas neutras adquieren este aspecto claro o de espacio vacío debido a que esta es una técnica realizada con material incluido en parafina, y en el proceso de inclusión en parafina y clarificación con alcoholes y con silol se solubilizan y desaparecen dichos elementos lipídicos, motivo por el cual nosotros solo estamos evidenciando la presencia de estos espacios claros. Como vemos, algunos hepatocitos conservan sus núcleos y dichos núcleos adquieren una conformación periférica, adquiriendo el aspecto, en numerosos sectores, de verdaderos células adiposas. Si nosotros utilizáramos técnicas especiales, por ejemplo, técnicas para lípidos como el aceite rojo, podemos poner en evidencia la característica específica
de lo que constituyen estas vacuolas. Por supuesto que para realizar técnicas para lípidos debemos el material no incluirlo en parafina. La metodología es distinta, el tejido debe ser cortado por congelación de manera tal que no desaparezcan durante el proceso de inclusión los lípidos en el tejido. En esta técnica, obsérvese la gran cantidad de vacuolas lipídicas que aparecen claramente teñidas con el aceite rojo, poniendo de manifiesto las características específicas del origen de las vacuolas. En mayor detalle, podemos ver cómo con esta técnica también vemos confluencia de vacuolas lipídicas. Si bien las imágenes que observamos inicialmente en el corte de parafina son sumamente características de hígado graso, entonces es posible confirmar el diagnóstico morfológico de la presencia de lípidos mediante este tipo de coloraciones. En conclusión, lo que hemos visto constituye el cuadro de esteatosis hepática. El preparado que vamos a describir seguidamente también corresponde a parénquima hepático, en este caso con amiloidosis. Los reparos histológicos que habíamos utilizado previamente en el preparado de esteatosis serán los mismos que vamos a utilizar para tratar de describir la característica del órgano. Como vemos, nos encontramos allí en un espacio porta, donde podemos observar claramente la presencia de un conductillo, una arteriola y también allí un vaso venoso. Aparecen aislados infiltrados de tipo mononucleares en este espacio porta. Como vemos, el parénquima está constituido por una serie de trabéculas de hepatocitos, en este caso dispuestos de una manera bastante irregular. Allí llegamos a la vena centrolobulillar. Con esta primera recorrida del parénquima hepático podemos observar cómo los hepatocitos se hallan comprimidos con núcleos hipercrómicos, sus citoplasmas aparecen irregulares, todo esto en relación con la aparición de material acidófilo, homogéneo, acelular, que corresponde al material amiloide. Este material que va creciendo y acumulándose en el espacio intercelular, finalmente determina la atrofia de los hepatocitos subyacentes. A mayor aumento, podemos ver cómo se define claramente, ya con la hematoxilina eosina, técnica que estamos observando, la presencia de ese material acidófilo, homogéneo, amorfo, que va prácticamente rodeando los hepatocitos, originando los fenómenos de atrofia por compresión que hemos descrito. A pesar de que la imagen histológica con la técnica de hematoxilina eosina es claramente definitoria, necesitamos de técnicas especiales
que puedan corroborar la especificidad del material que estamos viendo. El rojo Congo es la coloración que estamos viendo en este momento. Constituye una técnica comúnmente utilizada para poner en evidencia la sustancia amiloidea. Como vemos, la imagen histológica muestra una serie de hepatocitos comprimidos y con la presencia de abundante material intercelular. Cuando lo vemos con la polarización, este material adquiere la particularidad de una coloración amarillo-verdosa, como estamos viendo en estas imágenes. Como sabemos, la naturaleza del amiloide es variada y existen diferentes tipos. Desde el punto de vista bioquímico, por lo menos existen dos grupos principales, el amiloide A y el amiloide AL. Es útil la incubación con permanganato de potasio, ya que esta refringencia amarillo-verdosa que nosotros vemos cuando polarizamos el rojo Congo desaparece en la forma AA del amiloide. En resumen, lo que hemos visto ha sido un parénquima hepático con una atrofia a expensas de la acumulación de material acidófilo, homogéneo y alino en el espacio intercelular. Ese material, cuando lo coloreamos con técnicas como la de rojo Congo, se marca positivamente rojo y luego, como observamos en estas imágenes finales, que polariza con color amarillo verdoso en el microscopio con luz polarizada. El preparado que vamos a describir seguidamente corresponde a un hígado con colestasis. Como vemos en estas imágenes, podemos definir nuevamente al parénquima debido a las características de las trabéculas dispuestas de forma radiada, que se dirigen hacia una vena central, constituidas por hepatocitos. Llama la atención la aparición de algunos de ellos con pigmentación pardo-verdosa dentro de su citoplasma. Como vemos, la histoarquitectura se encuentra conservada y la patología corresponde al depósito pigmentario de este pigmento que es la bilirrubina. En algunos sectores aparecen marcados infiltrados inflamatorios mononucleares, predominantemente en las áreas portales. Cuando recorremos el preparado, observamos que dicho pigmento pardo verdoso se encuentra en distintas situaciones, como lo habíamos descrito inicialmente, como un fino granulado dentro del hepatocito, o constituyendo verdaderos trombos biliares en los pequeños canalículos. En algunos sectores podemos observar como también
es esperable de encontrar dicho pigmento en células de Kupffer. Y aquí observamos claramente un verdadero trombo biliar. Con estos elementos hacemos el diagnóstico de colestasis hepática. Cuando el parénquima hepático tiene retención pigmentaria de pigmento biliar, es dable esperar distintos mecanismos patogénicos intervenientes en la retención de este pigmento biliar. Dentro de las causas más frecuentes se encuentran la obstrucción de los conductos biliares extrahepáticos, la otra causa también muy frecuente es la aparición de pigmento biliar en los cuadros de hepatitis, y en ese caso la colestasis la denominamos intrahepática. Cuando nos encontramos en presencia de un pigmento con semejantes características desde el punto de vista de la microscopía óptica, y en particular cuando hacemos una técnica de hematoxilina eosina, tenemos que considerar como diagnóstico diferencial la aparición de hemosiderina, que también se deposita en hepatocitos, que puede aparecer en células de Kupffer, pero que a diferencia de la bilirrubina no se aloja en la luz de los conductillos biliares. Generalmente, la aparición de hemosiderina se asocia a un fenómeno patológico que luego describiremos, que es el de cirrosis. Bien, de acuerdo con lo descrito entonces, observamos un parénquima que muestra histoarquitectura bastante conservada, que nos permite hacer diagnóstico de órgano, cuyo elemento patológico destacable es la presencia de un pigmento pardo amarillento verdoso, que es bilirrubina, y con estos elementos hacemos el diagnóstico de colestasis hepática. Existen algunos elementos que nos hacen pensar que puede tratarse de una colestasis de tipo extrahepática, como es la duplicación de conductillos biliares en algunos espacios porta y la aparición de infiltrados inflamatorios en los mismos. Sin embargo, ante esta situación, otros métodos clínicos y de diagnóstico deben ser utilizados para descartar el origen de dicha colestasis. El preparado microscópico que vamos a ver a continuación corresponde a un hígado en un paciente con hemocromatosis, y este hígado tiene una cirrosis hepática micronodular con depósito de pigmento férrico. Acá tenemos las características macroscópicas de esta alteración, en la cual vemos un hígado con formación de nódulos delimitados por tejido conectivo, y esto es la imagen macroscópica de una cirrosis hepática. Además tenemos que los nódulos y el parénquima hepática ha tomado una coloración de tipo ocráceo, y este es el aspecto macroscópico de un hígado perteneciente a un paciente con hemocromatosis. En la preparación microscópica que observamos a continuación, corresponde a un preparado incluido en parafina y coloreado con hematoxilina eosina.
Lo primero que llama la atención con este aumento es la presencia a la izquierda de un espacio porta aumentado de tamaño y pérdida de la estructura lobulillar. Entonces, esa es una de las características de la cirrosis. La cirrosis se caracteriza por presentar pérdida de la estructura lobulillar, fibrosis, nódulos de regeneración y como consecuencia de ello también se producen alteraciones vasculares con anastomosis anómalas. En este hígado, entonces, lo primero que nos llama la atención con este aumento es la pérdida de la estructura lobulillar hepática y la presencia de estas bandas de tejido conectivo y el aspecto nodular del hígado, características inherentes a una cirrosis. Si ponemos mayor aumento, observamos el depósito de un pigmento que se localiza en las bandas de tejido conectivo, en los macrófagos que están ahí, en esas bandas, y que se localiza también a nivel de los hepatocitos y a nivel de las células de Kupffer. Vale decir que este pigmento está en las bandas fibróticas, en hepatocitos y en células de Kupffer. Las características de este pigmento es ser un pigmento groseramente granular, lo podemos observar aún a mayor aumento, vemos que es un pigmento de características groseramente granulares y que en esta zona podemos ver cómo se localiza en hepatocitos y en células de Kupffer y también un pigmento de las mismas características groseramente granulares en las bandas de tejido conectivo. Esto con esta técnica de hematoxilina eosina es indicativo de que estamos en presencia de pigmento férrico. De todas formas, si queremos certificar que estamos en presencia de este pigmento, tenemos que hacer técnicas especiales como vamos a ver en la próxima preparación. Esta preparación corresponde a una técnica del azul de Prusia, que es la técnica que se utiliza para la demostración de pigmento férrico. En esta técnica el corte es sumergido en una solución diluida de ácido clorhídrico y ferrocianuro de potasio y en caso de haber pigmento férrico se forma ferrocianuro férrico que es conocido con el nombre de azul de Prusia. Y ustedes tienen el preparado que vimos anteriormente con hematoxilina eosina coloreado con esta técnica. Como vemos, el pigmento se deposita en las bandas fibrosas y en el interior de los hepatocitos, y si lo vemos con mayor aumento, vemos perfectamente bien la localización en el interior de los hepatocitos y en el interior de células de Kupffer y en las bandas de tejido conectivo. Por lo tanto, volviendo al preparado que teníamos inicialmente, coloreado con hematoxilina eosina, vemos las bandas de tejido conectivo, la pérdida de la estructura lobulillar, etcétera, que ya hemos comentado, y terminamos con el diagnóstico de cirrosis hepática micronodular pigmentaria por sobrecarga de pigmento férrico, alteraciones que se ven en el hígado en los pacientes con hemocromatosis. El preparado que vamos a observar a continuación corresponde a bazo con las alteraciones correspondientes a una enfermedad de Gaucher. El diagnóstico de bazo lo podemos efectuar en base a que estamos en presencia de un órgano sólido que tiene una cápsula indicada por la flecha y esta cápsula envía prolongaciones hacia el interior del parénquima. Si nos adentramos en la zona parenquimatosa,
Recorriéndola vemos la presencia de estas células que forman comonidos. El parénquima está masivamente reemplazado por estas células y además encontramos vasos de pequeño calibre rodeados por elementos mononucleares de tipo linfoideo que corresponden a restos de la pulpa blanca. En base a estos elementos podemos hacer el diagnóstico de vaso. Lo que llama la atención es el reemplazo de la estructura esplénica por estas células que después vamos a observar con mayor aumento. Como vemos, gran parte del parénquima esplénico está reemplazado por la presencia de estas células. Si las observamos con mayor aumento, vemos que son células de gran tamaño, con un núcleo de tamaño mediano o a veces pequeño, que en algunas células ha tomado con mayor intensidad la hematoxilina. Estas son las células que después vamos a ver con mayor detalle, aún con mayor aumento. Vemos el aspecto finamente estriado que las mismas presentan. Estas células son características de la enfermedad de Gaucher. Como sabemos, la enfermedad de Gaucher es una enfermedad autosómica recesiva en la que hay una deficiencia de glucocerebrosidasa en el interior de los lisosomas y como consecuencia de la deficiencia de esta enzima se acumulan glucocerebrósidos en el interior de las células. En la siguiente imagen fotográfica, por favor, observamos estas células coloreadas con técnicas especiales, en este caso un tricrómico de Masson, y vemos las características del citoplasma que presenta ese aspecto filamentoso, estriado, característica de las células de Gaucher. En la siguiente imagen vemos aún con mayor aumento, en una técnica también de tricrómico de Masson, las características de estas células. Entre otras tensiones, estas células se caracterizan por ser Pas positivas y también dan la reacción positiva para hierro. La localización del depósito del glucocerebrósido lo vamos a ver en la siguiente imagen. Esto corresponde a una biopsia renal observada con microscopio electrónico, y en la zona correspondiente a las células mesangiales vemos esa imagen circular, esférica una y oblonga hacia la derecha de las mismas, que corresponde a lisosomas aumentados de tamaño por el acúmulo en su interior del glucocerebrósido. En la siguiente foto, por favor, lo vemos aún con mayor aumento y encontramos en el interior de los lisosomas esas estructuras de aspecto tubular que corresponden al glucocerebrósido. Esto es lo que se conoce como cuerpos de Gaucher. En resumen, hemos visto un preparado de vaso con abundante cantidad de células de Gaucher, enfermedad que se produce como consecuencia de una deficiencia de glucocerebrosidasa en el interior de los lisosomas y con el consiguiente acúmulo de glucocerebrósido en el interior de los mismos. El preparado que vamos a observar a continuación corresponde al riñón de un paciente con diabetes. El diagnóstico de riñón lo podemos hacer fácilmente, dado que vemos ovillos de capilares correspondientes a glomérulos, rodeados por túbulos cortados en distintas direcciones que corresponden a los tubos renales. La patología que vamos a observar en este caso radica en la corteza y vamos a describir las alteraciones glomerulares, las alteraciones tubulares, intersticiales
y vasculares. Comenzando por las alteraciones glomerulares, vamos a observar este glomérulo con mayor aumento, y en el mismo encontramos un aumento, un ensanchamiento de la zona mesangial, con aumento de la matriz mesangial y ligera hipercelularidad, y eso es lo que se conoce como glomeruloesclerosis difusa, que es una de las alteraciones glomerulares observables en la diabetes. La otra alteración que vamos a ver en los glomérulos renales y que es muy manifiesta en este preparado son alteraciones del tipo de las observables en este glomérulo. Vemos que el ovillo glomerular está segmentado con la formación de imágenes nodulares, acelulares de aspecto hialino, y esto es lo que se conoce como glomeruloesclerosis intercapilar nodular, lesión que fuera descrita en el año 1936 por Kimmelstiel y Wilson y que es muy sugestiva de diabetes, si bien no es patognomónica de diabetes. Vale decir que en los glomérulos de este riñón tenemos, entre otras alteraciones, un aumento difuso de matriz mesangial con ligero aumento celular que conocemos como glomeruloesclerosis difusa, esa se ve en pocos glomérulos, y la otra alteración, formaciones de nódulos intercapilares que conocemos como glomeruloesclerosis nodular intercapilar de Kimmelstiel y Wilson. En otra imagen vemos otras alteraciones que se pueden observar en los glomérulos de pacientes diabéticos. La indicada por la flecha corresponde al denominado gorro de fibrina o gorra hialina o lesión exudativa. Esta lesión está caracterizada por el acúmulo de una sustancia hialina que se deposita entre la membrana basal del capilar glomerular y la célula endotelial. Nosotros vemos la estrecha relación que hay entre la luz del capilar glomerular con los eritrocitos y el acúmulo de esta sustancia hialina. Otra lesión que se puede observar en la diabetes es esta, que se conoce como gota capsular y que también se debe al acúmulo de una sustancia que se deposita entre la célula de la parietal de la cápsula de Bowman y la membrana basal de la cápsula de Bowman, o inclusive en el interior de la cápsula de Bowman, vale decir que también puede ser intramembranosa. Otra alteración que podemos observar en estos glomérulos es un engrosamiento de la pared capilar. Este engrosamiento de la pared capilar, si se estudia con microscopía electrónica, se puede verificar que se debe a un engrosamiento de la membrana basal de los capilares glomerulares. Otra alteración glomerular que podemos observar en este preparado es la indicada acá, correspondiente al denominado glomérulo en oblea. Se denomina glomérulo en oblea un glomérulo que se transforma en una masa fibrosa y que obviamente desde el punto de vista funcional es nula. A este tipo de glomérulos se puede llegar a través de diversos agentes etiológicos y también a través de diversos mecanismos patogénicos. En resumen, en cuanto a la patología glomerular, tenemos que observar la glomeruloesclerosis difusa y la glomeruloesclerosis nodular o lesión de Kimmelstiel y Wilson. Tanto la glomeruloesclerosis difusa como la nodular se deben a un incremento de la matriz mesangial. Otra lesión que tenemos que observar es el engrosamiento de la pared de los capilares glomerulares, que se debe a un engrosamiento de la membrana basal del capilar glomerular. La otra lesión que tenemos que observar es el denominado gorro hialino y gorro
y gota capsular que se deben al acúmulo de una sustancia electrón densa que da reacción positiva en inmunofluorescencia, por ejemplo, parafibrina, y que también contiene lípidos. Y la otra alteración glomerular que tenemos que encontrar es la que tenemos indicada acá, que corresponde al glomérulo en oblea. Yendo a las alteraciones tubulares, lo que llama la atención ya con este aumento es la disminución del número de túbulos, y si lo observamos con mayor aumento, vamos a encontrar que hay una desaparición de tubos proximales con pérdida del ribete en cepillo, hay una desdiferenciación de los mismos, alteraciones que corresponden a la atrofia tubular. Otro cambio que podemos encontrar en los túbulos es la presencia en el interior de los mismos de una sustancia amorfa, eosinófila, homogénea, que corresponde a los denominados cilindros hialinos. Otra alteración tubular que vamos a poder encontrar y que se ve mejor con otras técnicas como ser la metenamina plata o la técnica de ácido periódico de Schiff es un engrosamiento de las membranas basales de los túbulos renales. Si bien este engrosamiento ocurre en condiciones de atrofia debido a otras causas como puede ser la isquemia sola, en el caso de la diabetes este engrosamiento se debería en parte a la atrofia consecutiva a la isquemia y en parte a la diabetes como tal. Entonces, en los túbulos tenemos que observar las lesiones de atrofia tubular y el engrosamiento de las membranas basales de los mismos. También acá podemos ver las alteraciones intersticiales que consisten en una fibrosis y en la presencia de infiltrados de células en este tejido intertubular, infiltrados de tipo inflamatorio. Finalmente, la última alteración que tenemos que encontrar en estos riñones es a nivel de los vasos. Vamos a ver que están lesionados tanto los vasos de pequeño calibre, vale decir las arteriolas, como los vasos de mayor calibre. Acá tenemos un vaso de pequeño calibre con estas ramas más pequeñas aún, que presentan en la pared de las mismas el acúmulo de esta sustancia hialina, amorfa, homogénea, que se colorea con la eosina. Esto es lo que se conoce como hialinosis. Acá tenemos la hialinosis objetivada en una arteriola del ilio glomerular. Esta hialinosis afecta tanto a la arteriola aferente como a la arteriola eferente. También se objetiva muy bien en este glomérulo el engrosamiento de la pared de los capilares glomerulares. Volviendo a las lesiones vasculares, vemos que las mismas no solamente afectan a los vasos del tipo de las arteriolas, sino que también afectan a vasos de mayor calibre, como podemos ver acá, arterias interlobulillares, y como podemos ver también en esta zona con vasos ya de mayor calibre, con una esclerosis de la íntima. Vale decir que en este preparado tenemos que ver las alteraciones glomerulares, que ya comentamos extensamente, las alteraciones tubulares, las alteraciones intersticiales y las vasculares. Como dijimos al principio, se trata de un riñón de un paciente con diabetes.